Revisaremos los casos de estudio que tienen implicación en la psicología social. Para esto nos vamos a remontar a algunos de los casos muy populares que se estudian en psicología. Entre ellos tenemos el caso de David Reimer. David Reimer nació el 22 de agosto de 1965 como Bruce. Era un hermano gemelo homocigoto de Brian. A ambos se les diagnosticó fimosis a los 6 meses de nacer, por lo que a sus 8 meses fueron circuncidados. Pero al hacer esta operación con un método de cauterización muy poco utilizado, le quemaron los órganos genitales a Bruce. La preocupación de sus padres de que su hijo no fuera a ser feliz ni que pudiera llevar una vida sexual normal le llevó a consultar al doctor John Money en el hospital Johns Hopkins en Baltimore. Money era un psicólogo conocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual, y él impulsaba la teoría de la neutralidad de género, sosteniendo que la identidad de género se construía desde la infancia por el aprendizaje social. Money sugirió a los Reimer que la solución más beneficiosa era empezar la educación de Bruce como una niña. Finalmente, los padres se convencieron de la reasignación y a los 22 meses se le practicó una orquidectomía, extirpándole los testículos y cambiando su nombre a Brenda. Los padres simplemente debían tratar a Brenda como si fuera una auténtica niña y bajo ninguna circunstancia hablar del tema. Money vio una grandísima oportunidad para usar a David como parte de un experimento, es decir, de un estudio de casos y controles, y probar así su punto de vista de que la identidad de género no es innata, sino que está determinada por la crianza y el entorno social. Era un caso único de casos y controles debido a que David tenía a su hermano gemelo Brian, entonces podía tener digamos, al niño que tiene genitales masculinos y que es criado en un entorno totalmente masculino, y a su homocigoto que aunque nació niño genéticamente, lo criaron como si fuera una niña. Él se encargó, este psicólogo, del apoyo psicológico y durante al menos 10 años estuvo viendo a David para evaluar el resultado de la operación y la reasignación de sexo. Durante varios años, el psicólogo escribió sobre el caso y lo llamaba el caso John Joan, describiendo un aparente éxito del desarrollo de la reasignación y la reconstrucción quirúrgica, incluso en personas que no eran intersexuales. Money escribió: su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto de las maneras de chico de su hermano gemelo. El estudio de Money fue alabado en la época, pues suponía la demostración empírica de la determinación cultural en la sexualidad de los sujetos. En 2002 recibió la medalla Magnus de la Sociedad Alemana para la Investigación Científico-Social en Sexualidad, en oposición al determinismo biológico. Para Money el comportamiento está regido por la educación como varón o mujer y no por el sexo biológico dado al nacer. David, volviendo a las visitas de control en Baltimore, para él eran traumáticas más que terapéuticas. Durante la adolescencia le suministraron estrógenos para provocar el crecimiento de los pechos. Cuando el doctor Money intentó convencer a la familia para implantar en Reimer una vagina mediante cirugía, la familia abandonó las visitas de control, y al dejar la familia de realizar las visitas periódicas, pues obviamente Money dejó de publicar sobre el caso, pero nunca dio a entender que el experimento había fracasado. A los 13 años, los papás de David le contaron la verdad acerca de su reasignación,
y a los 14 años Reimer decidió asumir su papel masculino y se puso de nombre David. En 1997, Reimer se había sometido a un tratamiento con testosterona, mastectomía doble y 2 operaciones de faloplastia. Conoció una mujer con la que se casó y se convirtió en el padrastro de sus 3 hijos. John Colapinto fue el biógrafo de David y él publicó pues todo su caso en la revista Rolling Stone. Se convirtió súper famosa la historia y de ahí se tomaron muchas referencias para el cambio en las teorías sobre la reasignación de sexo. Entonces, este caso y control se tomó como un experimento fallido para poder reconstruir o reestructurar las definiciones sobre los cambios de sexo, las reasignaciones de sexos involuntarias. A la difícil relación con sus padres se sumó en el año 2002 la muerte de su hermano Brian por una sobredosis de antidepresivos. La falta de empleo y la separación de su mujer provocó que David se fuera de casa y no volviera. En el 2004 él se suicidó. Como les digo, este caso obtuvo una repercusión internacional. Conclusiones tenemos que, bueno, esta investigación demuestra la estrecha relación entre el sexo biológico y el autopercibido y el desarrollo de la identidad sexual. Esta estrecha relación no pasa solamente por los genitales y el constructo social, sino que tiene raíces ya en el desarrollo intrauterino del ser humano, aunque no se descarta que puedan ocurrir alteraciones en su desarrollo normal por cualquier modificación en la cadena de eventos en la expresión de genes, la secreción de hormonas para la determinación y diferenciación sexual, que provocara un cuadro de ambigüedad sexual. Es decir, la conclusión de todo lo que pasó con el David Reimer, desde el doctor Money, que trató de construir un género a base de una cultura social, si bien su experimento obviamente, aparte de ser pues digamos poco ético, pues tuvo repercusiones súper dañinas hacia el caso de estudio, tanto que nunca pudo vivir una vida pues normal ni placentera. Lo que sí es que fue una pauta para el estudio de todo este tema sobre reasignación de sexos involuntarios y ayudó mucho a construir parte de la psicología social sobre estos temas que siguen en discusión, siguen planteándose y siguen estudiándose con diferentes tipos de diseño de estudio. Bien, ahora tenemos el caso del niño salvaje, que a este niño lo encontraron alrededor de los 8 a 10 años en el bosque, que se creía que fue abandonado ahí por sus papás, y pues él sobrevivió en el bosque. Un médico psicopedagogo francés le dio el nombre de Víctor y lo intentó rehabilitar e incorporar a la sociedad. Para muchos el niño no era más que una persona con una deficiencia mental incapaz de ser rehabilitado. Sin embargo, este médico psicopedagogo pensó algo diferente. Él creyó que el niño podía llegar a civilizarse, por lo que él empezó a trabajar con el niño. En sus informes, Itard describió que en sus observaciones Víctor era un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones, que se balanceaba incesantemente como los animales del zoológico, que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no mostraba ningún afecto a quienes le cuidaban y que en suma se mostraba indiferente a todo y no prestaba atención a nada. De manera que el niño quedó a custodia de este médico, quien le puso como nombre Víctor, y era quien elaboraba y aplicaba el tratamiento psicológico y de readaptación del niño.
Víctor se convirtió en un fenómeno social y varios médicos intentaban estudiarlo, tanto así que el Ministerio del Interior de Francia proporcionó para el cuidado a Madame Guerin, quien siguió realizando durante 20 años más estudios, gracias a la pensión de 150 francos que se le asignó para ello. Muchos profesores y médicos querían seguir estudiando a Víctor, y Víctor sentó las bases de la reinserción social por cualquier trastorno o enfermedad, incluso para aquellos que fueron privados de su libertad. Víctor sentó las bases de cómo la rehabilitación social puede ayudar a ciertas personas pues a incorporarse nuevamente a la sociedad.